Como se ha ido anunciando a lo largo de la semana, hoy había un tiempo de compartir, pero como nadie se ha apuntado, pues no se hará. A partir de ahora, cuando se anuncia, todos los hermanos que quieran compartir, por favor lo vayan avisando al hermano que presida para que lo tengamos un poco más organizado y así pues ese tiempo sea un tiempo dedicado solamente para compartir, ¿vale? Así que, dicho eso, vamos a dar comienzo al... Para seguir, pues me gustaría que me acompañaran a leer unos versículos en el Salmo 34. Salmo 34 dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busque a Jehová y él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Mientras tanto, vamos abriendo nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13 dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Señor, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por poder permitirnos estar hoy en tu casa, Señor. Gracias por poder permitirnos abrir tu palabra, leerla y tener el privilegio de poder escuchar lo que tú has puesto en el corazón de nuestro hermano. Te pedimos que seas tú guiándolo, Señor, que todo lo que tú has puesto en su corazón, pues que lo pueda expresar con claridad y que nosotros tengamos el corazón dispuesto de recibirlo, Señor. Ayúdanos a los niños hasta 10 años a su clase especial con Abigail y Andrea.
Buenos días. Seguimos hablando de la primera carta de Pedro. Cuando comenzamos el estudio de esta carta, en otras ocasiones también lo hemos recordado, dijimos que los destinatarios eran creyentes judíos que habían sido esparcidos de Jerusalén. ¿Por qué habían sido esparcidos? A causa de la persecución. En el 1:1 se les llamaba expatriados, en el sentido de que eran personas que estaban viviendo fuera de sus hogares, en lugares que no era su residencia definitiva. Esto lo recuerdo porque es importante que uno de los temas centrales de esta carta precisamente es el de las persecuciones. Sabemos que las persecuciones contra los creyentes comenzaron ya desde muy pronto, justo al principio de la Iglesia. Si nos vamos al libro de los Hechos, los que no queráis buscar tenéis ahí los textos, pero en Hechos capítulo 8 y versículo 1, vemos aquí a un Pablo muy desconocido, era Saulo en aquel momento, que dice que consentía en su muerte, se refiere a la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Bueno, esta era la parte histórica del evento. Los hermanos judíos eran esparcidos por miedo a la persecución, pero también era una herramienta que Dios utilizaba para empezar a llevar el Evangelio fuera de Jerusalén. En el capítulo 11 de Hechos, versículo 19, nos dice, hablando de la iglesia en Antioquía: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Los versículos que nos tocan hoy se retoma de nuevo el tema, y la idea del apóstol es animar a los creyentes que están o estaban pasando por alguna prueba, alguna dificultad, posiblemente muy fuerte, y que les había venido sorpresivamente, como muy de repente, como muy de sorpresa, ¿no? La idea es explicar que como creyentes debemos contar con el sufrimiento. Ya lo hemos comentado en otra ocasión, y debemos de pensar que cuando aparece el sufrimiento no debería de sorprendernos. Forma parte de el rechazo del mundo y de los enemigos de la palabra y de Dios a las personas que seguimos a Cristo, a los llamados cristianos. Por muy bien que nos comportemos, por muy buenos vecinos que seamos o muy buenos compañeros de trabajo, por muy buena conducta que tengamos, no estamos libres de la amenaza
de la persecución. Al contrario, como dice en el capítulo 3 y versículo 14 de esta carta, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis o entristezcáis. Seremos perseguidos, aborrecidos, rechazados por tener una vida justa a la luz de los ojos de Dios, no a los ojos del mundo. Es un contraste y es extraño, porque si tenemos una vida justa deberíamos de ser alabados, pero como estamos de parte de Dios y somos seguidores de Jesús, el rechazo que tuvo Jesús lo vamos a tener exactamente igual nosotros. Como leímos en la carta, en el capítulo 4, en los versículos 3 y 4, hay un cambio, y este cambio afecta al comportamiento de los que nos rodean contra nosotros. Baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, el mundo, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, a los gentiles, a los no creyentes, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Como hablamos en su momento cuando hablamos de estos textos, los no creyentes se extrañan de que no hagamos las mismas cosas que ellos, ¿sí? Y por eso se meten con nosotros de manera más o menos violenta, pero como ya hemos dicho anteriormente, estamos avisados de que esto iba a ser así. Estamos avisados. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte de Jesús, versículo 10, Jesús le anunciaba una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto hemos hablado en su momento, que es un contraste tan grande. Felices los que son perseguidos, bienaventurados los que padecen persecución por causa de ser justos a los ojos de Dios. En Juan, capítulo 15, versículo 20, Jesús está hablando y está diciendo: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Estamos avisados. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ya las cartas de Pablo, en segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 12,
Esto es muy fuerte, es breve, pero es muy fuerte porque dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y también en la primera carta de Juan, capítulo 13, por eso recordar que cuando una cosa está tan repetida en la palabra de Dios, tiene su importancia y su gravedad para que la tengamos en cuenta y para que la recordemos. Primera de Juan 3:13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os, como dice la palabra, aborrece. Puede ser aborrecer, puede ser odiar. Pero estamos avisados, no os extrañéis, dice el apóstol Juan. Aunque, como he dicho antes, en un sentido es lógico extrañarse, ¿no? De que a alguien justo se le acuse o se le acose, también por serlo. Es extraño. Pero, ¿qué hicieron con Jesús? No tenemos ejemplo más alto de hombre justo que Jesús. Y todos sabemos cómo le pagaron. A mí una de las escenas que más me impresionan es cuando Jesús es presentado al pueblo, a la muchedumbre que estaba allí reunida, ya cubierto de sangre, había sido azotado, había sido humillado, y lo presentan a la gente. ¿Y cómo reacciona la gente? Habría gente allí que habría sido sanada, habría gente allí que lo habría escuchado hablar, habría gente que había visto milagros, y toda la gente era crucifica, rechazado, ¿no? Tenemos que ser conscientes que el mundo está dominado por Satanás y por los siervos de Satanás. Y ante los ojos de este mundo, la conducta del creyente es antinatural y extraña. ¿Por qué? Porque no seguimos su corriente. En el versículo 5 del capítulo 4 hay una amenaza muy importante para estas personas. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Está preparado. Se habla muy poco del juicio, y cuando se habla, casi se habla con burla y con desprecio. ¿Qué juicio? ¿El juicio final con que nos asustáis? Los creyentes sabemos por la palabra de Dios que cuando llegue ese momento se darán cuenta que lo antinatural y extraño que ha sido su comportamiento rebelde ante el Dios justo y todopoderoso, eso va a ser lo que va a ser tenido en cuenta. Eso sí que va a ser antinatural y extraño. Viendo la carta, las pruebas que están padeciendo los cristianos destinatarios de la carta se definen aquí como fuego repentino. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Ha sido algo repentino, ¿no? Y ese fuego, dice el apóstol, que es para probarlos. Igualmente a nosotros en nuestro tiempo es exactamente igual. Dios permite las pruebas para fortalecer nuestra fe, probándonos. Cuando recibimos una prueba repentina, normalmente no avisan, cuando viene una dificultad, Dios está permitiéndola para comprobar
la veracidad y la autenticidad de nuestro compromiso con Él. En ese momento se ve, mientras van las cosas fáciles, podemos estar dando gracias, podemos estar muy animados y muy bien, pero cuando las cosas vienen difíciles, ahí es donde se nota la autenticidad de nuestra fe y, por tanto, tenemos que ver esos momentos como procesos de purificación. Ser purificados, ser transformados poco a poco, y esos procesos van a mostrar si nuestra fe es auténtica o no. Y por lo tanto, en última instancia, esas pruebas nos benefician. Las pruebas van a demostrar si realmente somos auténticos. Por eso Pedro está animando a los creyentes a que detrás de las pruebas difíciles veamos los buenos propósitos de Dios más allá de las tribulaciones. Y así crecer más fuertes en nuestra fe y dar mayor gloria a Dios. Cuando leo los avisos de puertas abiertas o el testimonio cristiano, pidiendo oración por la iglesia perseguida, una de las cosas por las que oramos es: Señor, fortalece esa fe, fortalece esa confianza. Nosotros estamos aquí tranquilos, estamos en paz, sabemos que no va a entrar ahora un tropel de gente con metralletas, esperemos que no, gracias a Dios. Pero hay sitios que están temiendo, escondidos, a que eso suceda. Pedro ya lo ha comentado anteriormente. En el capítulo 1 de esta carta, en los versículos 5 y 6, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis. Cuando pensamos en el tiempo postrero, cuando vamos a estar con el Señor, nos alegramos. Pero dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, y dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto no quiere decir que Dios sea el culpable de nuestras tribulaciones, pero sí es responsable de permitir que las pasemos para nuestra mayor santificación y consagración. Los verdaderos culpables son los servidores de Satanás, los seguidores de Satanás, que es quien desea nuestra destrucción. Pero nuestro Dios es capaz de hacer que las barbaridades que los hombres nos hacen lo alaben. Por ejemplo, Salmo 76, 10. Ciertamente, la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Dios es capaz de hacer que las barbaridades de los hombres lo alaben y nos guíen para bien a sus hijos, incluso con las acciones más malignas de ellos. Carta de los Romanos, capítulo 8 y versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados. ¿Y cuántas veces tiramos del texto para ser consolados? Pensando, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? Y sin embargo dice Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, porque Dios tiene un propósito para cada uno. Versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hemos visto varias razones por las que no debe de sorprendernos el fuego de la persecución. Primero, Satanás y sus seguidores odian nuestro comportamiento que busca la justicia y la piedad. Hay muchos enemigos alrededor, y Dios nos avisa también en la carta a los Efesios, ¿no? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Segundo, Jesús y los apóstoles nos han avisado, estamos avisados, que el vivir como discípulos de Jesús nos llevará a sufrir persecución. Cualquier tipo de persecución. El ser rechazado es doloroso. El que se burlen de nosotros es doloroso. Yo pienso muchas veces en los jóvenes, en los institutos, en los colegios, que es muy difícil ser joven hoy en día cristiano. Muy difícil. Por eso oramos por nuestros jóvenes. Tercero, por medio de estas pruebas, Dios está probando la autenticidad de nuestra fe y fortaleciendo nuestra comunión con Él. Cuando pasemos por pruebas y dificultades, acordaros de eso. Dios está obrando, no nos está dejando solos ante la dificultad. Él lo permite. Podemos pensar la historia de Job. Ahora Pedro añade alguna razón más en este versículo 13. Nuestro Señor sufrió desprecio, vejación, tortura y muerte. Sufrir por causa del Evangelio es ser participantes de los padecimientos de Cristo. Vamos a recordar algunos versículos. Se ha saltado un diapositivo ahí. Vamos a recordar algunos versículos para esta frase importante. Sufrir por causa del Evangelio es ser participante de los padecimientos de Cristo. En esta carta ya lo veíamos en el capítulo 1, versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En el capítulo 2 y versículo 21, y dice Pedro y afirma, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y 4.1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Esta idea de los padecimientos y de ser participante de los padecimientos de Cristo es compartida igualmente por Pablo en sus cartas, y seguimos tirando de Biblia, porque así nos lo dice la palabra y no es cosa mía, es cosa de la palabra de Dios. Romanos 8:17.
leer desde el 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 2 de Corintios 1:7. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Es una cosa que podemos compartir y que podemos sufrir todos exactamente igual. Dice en capítulo 4, versículos 10 y 11, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Por supuesto, los sufrimientos de los creyentes no tienen una finalidad expiatoria. No tienen una finalidad expiatoria, porque el sacrificio de Jesús es suficiente, es completo, es perfecto para pagar por la expiación de nuestros pecados. Cuando sufrimos, no es para complementar el sufrimiento de Jesús. Jesús lo ha hecho y está hecho y bien hecho. Pero los sufrimientos de los creyentes comparten los de Cristo, en el sentido de que los sufrimos por su causa y porque Cristo mismo considera que los sufrimientos de su iglesia también los sufre Él. Tenemos un ejemplo. Cuando Pablo tiene el encuentro con Jesús, en aquel momento era Saulo, allí en Hechos capítulo 9, que le dice Jesús cuando se encuentra con él: ¿por qué me persigues? Me persigues. Pablo, ¿a quién estaba persiguiendo? A la iglesia, a los cristianos, a los primeros cristianos. Y Jesús lo toma como algo personal. Por eso Cristo considera que los sufrimientos de su iglesia también los sufre Él. Me persigues. Ya desde el comienzo los apóstoles consideraban que era un honor y un gozo el sufrir por causa de su nombre. Hechos capítulo 5, versículo 41. Los ejemplos que vienen en Hechos son ejemplos muy claros y muy relevantes de la actitud de un verdadero cristiano y de entender por qué se está sufriendo persecución. 5:41 de Hechos. Ellos, Pedro y Juan, salieron de la presencia del concilio llorando, tirándose de los pelos, diciendo: ¿en qué lío nos hemos metido? ¿Sí? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Increíble. Gozosos. Capítulo 16, otro ejemplo, podemos ver muchos. 16 de Hechos, versículo 24 y 25. A medianoche, esta escena es bien conocida, en la cárcel de Filipos, orando, Pablo y Silas cantaban himnos y los presos los oían. ¿Qué tiene esto de normal o de anormal? Tenemos que reciclar la mente y pensar cómo eran las cárceles en aquella época. Leemos algo de historia o algo de lo que pasaba ya cuando en la Edad Media había la persecución de la Inquisición y todas estas cosas. Ya vemos los palacios en los que encerraban a los cristianos,
Lo peor, pues imaginaros en la época de Pablo. Y lo normal y lo extraño es que los presos estaban diciendo, pero qué dos chalaos hay ahí, cantando aquí, en este sitio, que aquí no hay quien pare de lo mal que se está. El testimonio de dos cristianos que consideraban un honor y un gozo el sufrir por causa del nombre de Cristo. En el versículo 25, cantaban himnos a Dios. Los presos los oían, testimonio. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Final feliz, final increíble para hijos de Dios que estaban sufriendo lo peor. Dice que estaban en lo más encerrado, en lo más, profundo de aquellos lugares que no nos podemos ni imaginar. Por tanto, el verdadero creyente se mantiene gozoso en las tribulaciones por el resultado que produce. Se sufre por ser testigos de Cristo, revelando al mundo su existencia. Eso es lo que estaban haciendo Pablo y Silas. La prueba revela la realidad de la fe. Eso era lo que estaban demostrando Pablo y Silas. Había fe y lo estaban demostrando. La prueba produce gozo, no alegría. No es para estar de fiesta ni riéndose, pero sí un gozo, porque el verdadero creyente puede gozarse en medio de la prueba y de las lágrimas, como hemos visto en estos textos. No he leído el del 16, versículo 24 y 25. Sí. Sí, quería leer el 24 porque habla del lugar, el cual el carcelero, recibido este mandato, mételos en la cárcel, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea que encima la comodidad era nula. En el peor calabozo, en el más metido, lo más profundo, y los pies en un cepo, que sabéis que era como un taco de madera donde se metían los pies como si fuera una cadena, un sitio que no se podía mover, que estaban incómodos, ¿no? En la segunda parte del texto de Pedro se nos habla ya de gozo y alegría en la revelación de su gloria, cuando Cristo vuelva. Gozaos por cuantos sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El hecho de sufrir por Cristo es garantía de que también compartiremos su gloria cuando Él vuelva. Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Volvemos a Mateo, Sermón del Monte. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pero dice Jesús, bienaventurados sois, felices sois, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, ya Antiguo Testamento era lo mismo. Ya había persecución por ser seguidor de Dios, como le pasó a los apóstoles. Mateo capítulo 10, versículo 17.
y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Acababa de decir a los discípulos, y ya le estaba diciendo la carrera que tenían prometida. Abrazos, besos y bendiciones. Os azotarán. Esto no era agradable, y ya lo digo, sobre todo en aquellos tiempos que no tenían consideración. Dice el versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temed a Dios, adorad a Dios, reverenciad a Dios, que tiene el poder. No temáis a los que matan el cuerpo, no pueden hacer más que eso. Versículo 28 del mismo capítulo, ese ya lo he leído. 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. No sé si os golpea este texto. Es un texto que golpea. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Me recuerdo la mirada de Jesús a Pedro cuando le negó. ¿Cómo será la mirada con que nos reciba Jesús en el cielo? A cualquiera que me confiese delante de los hombres. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17. Ahí tenemos Biblia para testificar lo que estamos diciendo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Este texto lo tengo impreso en zona de estudio. A mí me anima mucho. Porque cualquier leve tribulación que estemos pasando va aumentando en nosotros como dice, cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto está hablando del futuro, y está hablando de bendición, y está hablando de compensación. Cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es más nuestra fe. Y 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. La revelación de su gloria, como sabéis, se refiere a la segunda venida de Cristo, cuando llevará a la iglesia. Nuestra identificación con Cristo puede que nos traiga pruebas, como también nuestro Señor las pasó. Pero también nos traerá, y está prometido, el gozo de las glorias de Cristo. Y ahí será entonces cuando nos gozaremos de verdad con gran alegría. Como he dicho antes, en la prueba hay gozo, pero no hay alegría. Pero en la gloria habrá alegría, porque ya no habrá pruebas. Las lágrimas acompañan a las pruebas. En la gloria, con nuestro Dios, Él mismo se encargará de enjugárnoslas, como dice Apocalipsis 21, 4. La revelación de su gloria, también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Será el momento en que los fieles entraremos en su gloria. Esa esperanza debe de fortalecernos hoy ante la posibilidad de sufrir persecuciones, de sufrir aflicciones por amor a su nombre. A la luz de este glorioso futuro,
Debemos animarnos y arroparnos con las palabras de Pablo de Romanos 12:2. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza que tenemos de estar en la gloria con Cristo. Sufridos en la tribulación, lo estamos haciendo por amor a Él. Constantes en la oración, necesitamos el vínculo de la oración siempre para coger fuerza, para renovar nuestra fe, para fortalecernos en la confianza. Vamos a orar al Señor. Amado, nos aferramos a ti, Señor. Es fácil estar hablando de pruebas y tribulaciones cuando estamos bien. Debemos de pensar que tú nos estás avisando. Pedimos por los jovencitos creyentes de nuestra iglesia y de todas las iglesias que tienen que pasar desprecio y burla por decir que aman a Cristo, por decir que creen en Dios. Dales tú, Señor, fe. Dales tu confianza y dales tu mucho ánimo. Porque si tú estás con nosotros, nadie puede vencernos. Podrán matar el cuerpo, pero no podrán tocar nuestra alma que siga contigo. Damos gracias, Padre, por tu palabra, porque nos habla de aquellos cristianos antes que nosotros que pasaron lo que pasaron, la gran tribulación que sufrieron, las grandes persecuciones que sufrieron. No es una película, no es una novela, es historia. Pero, Señor, el ejemplo más claro y más rotundo lo tenemos en Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Estuvo haciendo bien todo el tiempo que estuvo en la tierra, estuvo sanando enfermos, estuvo haciendo milagros, alimentando a la gente. Cuando tuvieron que buscar una víctima, el día de la Pascua, todos señalaron a Jesús, crucifícale, crucifícale. Amado, te damos gracias, Señor, porque podemos confiar y descansar en ti. Salimos ahora al mundo después de estar aquí, en amor los unos con los otros, bien, pero el mundo nos ve como personas raras y extrañas. Y nos desprecia como te despreciaron a ti. Señor, te damos gracias porque esta leve tribulación va aumentando ese peso de gloria y lo hace excelente. Ayúdanos, Señor, a pensar en ti, a mirarte a ti, a poner los ojos en Jesús. Danos valor, danos confianza, Padre. Aumenta nuestra confianza en ti. Porque tú dices que tus oídos y tus ojos están pendientes de cada uno de nosotros. Queremos creerlo con fuerza, Padre. Que tú eres Dios Todopoderoso. Pedimos que nos cuides esta semana que empezamos, Señor, que nos bendigas cada una de nuestras actividades, que bendigas cada familia aquí representada y que bendigas cada una de las actividades que tiene la Iglesia, para que sean motivos de gloria a ti. Y pedimos también que des sabiduría y ánimo y fuerza a nuestros hermanos que están
trabajando duramente para conseguir tener ese local que tú tienes para nosotros. Da tu fuerza y ánimo, Señor, a Patricia, a Carlos, a Jair, a Andrés, a todos que están trabajando en esa difícil tarea como son las finanzas y las negociaciones. Pues sabemos que la respuesta la tienes tú. Y te damos gracias, Señor, porque esa fe y esa confianza proviene de ti. Ayúdanos a tener amor para nuestros enemigos. Ayúdanos a amar al prójimo. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros, porque así verán que realmente somos hijos tuyos. Pedimos tu bendición en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Pues estamos despedidos.